hoy les traigo un nuevo programa y lo titulé ¿Cómo controlar tu glucosa? Este tema es especial para pacientes diabéticos y no diabéticos, entonces les voy a explicar por qué esta observación, ¿ok? En este programa vas a aprender sobre cuál es la forma correcta de poder consumir los alimentos para tener un beneficio sobre el control de tu glucosa a nivel sanguíneo. Y al finalizar, bueno, pues siempre está el espacio destinado para responder lo que son las preguntas frecuentes o las preguntas que vayan surgiendo durante el desarrollo, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Por qué decidí abordar este tema sobre la glucosa para pacientes diabéticos y no diabéticos? Porque muchas veces pensamos que solamente los diabéticos deben de cuidar su consumo de azúcar o sus niveles de glucosa, pero esto no siempre es así, ¿ok? Y vamos a hablar por qué los diabéticos necesitan también bajar o regular los niveles de glucosa. Vamos a empezar con paciente diabético, tú que me estás viendo en este video. ¿Por qué es importante controlar tus niveles de glucosa? Tener un control de estos niveles te va a ayudar a llevar un mejor tratamiento y prevenir el desarrollo de enfermedades como consecuencia de un descontrol de la glucosa. Este puede ser, por ejemplo, presión arterial elevada, por ejemplo, enfermedad del corazón, un accidente o muerte cerebral, entre otras enfermedades, inclusive insuficiencia renal o la amputación de algún miembro de las extremidades. Entonces es importante tener los niveles de glucosa en unos niveles constantes. Como yo les digo a mis pacientes, no significa que voy a mantener, digamos así, que siempre en un mismo nivel. Siempre va a haber una variación, pero evitar picos o subir demasiado un nivel de glucosa de un momento para otro, porque son precisamente esos altos y bajos de la glucosa los que tienen un impacto sobre mi nivel de glucosa sanguíneo y sobre los riesgos y las complicaciones, ¿ok? Para tu persona que no tienes diabetes, ¿por qué debes tener un control adecuado de la glucosa? Primero, porque nos va a ayudar a tener un control adecuado del apetito y de la saciedad. ¿Qué quiere decir? Que si normalmente, a mí me ha pasado también, llegamos a consumir algún alimento como pan, como azúcar, para calmar tantito el hambre, pero esa sensación de satisfacción dura muy poco tiempo y después de 1 hora, 2 horas, otra vez volvemos a sentir el apetito o el hambre, ¿ok? Entonces, estas recomendaciones nos van a ayudar para que podamos evitar después de haber consumido nuestros alimentos y estar ahora sí que tranquilos, completamente serenos, sin ninguna señal de apetito voraz en el resto del día. Entonces, para que tengamos presente cuál es la importancia sobre controlar la glucosa en cada uno de los dos casos. Pues vamos a empezar con la recomendación número 1. Evita lo que son azúcares simples y prefiere el azúcar de frutas, ¿ok? Los azúcares simples son todos aquellos que podemos encontrar, pues como dice propiamente la palabra, de forma sencilla, en una presentación no muy compleja, hablando químicamente, y esto puede ser, por ejemplo, en el azúcar, en los refrescos, en los jugos embotellados, en los néctares, en los panecillos o pan de dulce, son, por mencionar algunos, fuentes de azúcares simples, ¿ok? Estos hacen, o al momento de llegar a mi boca, provocan una absorción rápida en mi sistema digestivo. Inclusive si ustedes dejan una galleta, por ejemplo, una galleta con un tipo crackers en nuestra boca y la dejamos ahí por mucho tiempo, la acción o secreción salival va a estar trabajando sobre esa galleta y va a llegar un momento dado que en lugar de sentirse salada esa galleta se va a empezar a sentir dulce. ¿Pero por qué?
porque se está empezando a digerir y los azúcares o la composición de esa galleta empieza a dejar salir esos azúcares que se van a ir inmediatamente a nuestro torrente sanguíneo. Por lo mismo que son simples, rápidamente se absorben y rápidamente se utilizan, y esa sensación de satisfacción dura muy poco tiempo. Entonces, por esto hay que evitar alimentos ricos en azúcares simples y vamos por alimentos o frutas que contengan azúcar, sí, simple también, pero que su composición, que su dulzor es un poquito más complejo, a diferencia que el azúcar de mesa. El azúcar de mesa se conoce como sacarosa y el azúcar de las frutas se conoce como fructosa. Su nivel de dulzor es más potente que el azúcar de mesa y su forma en la cual se está absorbiendo a través de nuestro sistema digestivo es un poquito más complejo que el azúcar simple. Entonces, y adicional a esto, ¿cuál sería una recomendación todavía más profunda para que puedas ayudarte a sentirte satisfecho? Bueno, que consumas las frutas con su cáscara completa, su fruta. Esto te va a ayudar todavía dándote una sensación de saciedad, por tanto va a evitar que se sientas constantemente apetito. En el caso de la naranja, por ejemplo, una recomendación que siempre les doy a mis pacientes es que consuman la naranja, que solamente le quiten la cubierta externa, la cáscara amarilla, y que le dejen levemente lo que es la piel o el mesocarpo o la parte blanca que le conocemos comúnmente como gabazo, porque esa es su a proporcionarnos saciedad. Entonces, para que tengas ahí la recomendación número 1. La recomendación número 2 es que evites harinas refinadas y prefieras alimentos integrales, ¿ok? Las harinas refinadas vienen siendo prácticamente todos aquellos derivados del trigo. Prácticamente se utilizan en galletas, en pan, en bizcochos, en pastas. Ok, entonces hay que evitar estos alimentos. Si tú eres de las personas que va iniciando y no te has tenido la oportunidad de comprarte alimentos integrales, bueno, ¿qué vas a hacer? Si ya tienes pasta en tu casa, si ya tienes otros alimentos integrales en tu casa, hay que consumirla de forma progresiva o en pequeñas cantidades, y en particular, por ejemplo, alimentos como la pasta, yo te voy a recomendar que los cocines al dente. Quiere decir que no estén completamente cocidos, ¿ok? Que estén ligeramente, digamos así, duritos, ¿ok? Sin llegar a ser chiclosos, ¿ok? Entonces, de esta forma vas a hacer que el proceso digestivo se alente y por lo tanto no se absorba tan fácilmente y no esté subiendo los niveles de glucosa y por lo tanto esté satisfecho por más tiempo. ¿Okay? Entonces esa sería la recomendación. Y vamos a elegir cereales integrales. Cereales integrales no se refiere nada más a cereal de caja que diga integral. No, cereales integrales se refiere a aquellos cereales de grano completo. ¿Qué quiere decir? Que tienen todavía su cubierta, su cáscara o que no han sido pulidos. Por ejemplo, la avena es un alimento muy recomendable porque la mayoría de las veces conserva la mayor parte de su fibra, Todavía si consiguen avena integral, todavía van a tener mayor cantidad de fibra, pero en sí la avena es muy buen alimento porque el contenido de nutrientes que tiene hace que nuestros niveles de glucosa estén regulados, no estén demasiado variables, ¿ok? Y en particular, por ejemplo, también el arroz les recomiendo yo que si no tienen arroz integral, bueno, el arroz pulido, eviten sobrecocerlo o eviten que tenga una consistencia floreada. Es decir, que tienen que reducir la cantidad que se utiliza y procurar que esté cocido por el grano por la parte exterior y ligeramente durito por la parte interior. También, por ejemplo, si ustedes estaban utilizando
3 partes de agua por 1 parte de arroz, en este caso reduzcan a 1,5 por 1 parte de arroz. De esta forma pues se va a evitar que esté demasiado cocido, ¿okay? Y si ustedes tienen la posibilidad de conseguir arroz integral, pues les va a servir todavía más. Va a tardar un poquito más en cocinarse, eso deben de tenerlo presente, pero nos va a ayudar bastante a controlar los niveles de glucosa, ¿okay? También otra de las recomendaciones, cocinar los vegetales en término al dente o crujiente, ¿ok? Estamos hablando que el término dente es procurar que los vegetales estén término medio, es decir, que no estén crudos ni completamente cocidos, ¿ok? Entonces, de esta forma vamos a hacer que estén apetitoso, rico, que cambie el sabor, pero no va a elevar demasiado nuestros niveles de glucosa. Recuerda, si eres una persona diabética, el mantener los niveles de glucosa te ayuda a tener un mejor control y prevenir enfermedades. Y si eres una persona no diabética, mantener los niveles de glucosa te ayuda a mejorar la sensación de saciedad y pues llegar normalmente o tranquilamente a cada comida, ¿ok? Entonces, crujiente es el término que es adecuado para cada vegetal. En este caso aquí tengo, por ejemplo, el brócoli. Inclusive si ustedes quieren ser como un tipo de chef e investigar un poquito más, pueden blanquear. Busquen ahí en alguna página blanquear los vegetales y esto va a hacer que se potencie el color de los vegetales y que conserven prácticamente todos los nutrientes. Sí, van a estar un poquito más duritos que el término al dente, ¿ok? En el caso de la zanahoria, se puede consumir perfectamente para personas diabéticas y no diabéticas. Yo les recomendaría que en ambos casos se consuma cruda, rallada, picada, pero si la quieren utilizar para alguna preparación o algún guiso, bueno, busquen que quede término medio, no demasiado cocido, porque ya al momento que está muy cocido, inclusive el sabor cambia y se siente hasta dulce. Entonces la recomendación es que eviten sobrecocer lo que es la zanahoria. Y haciendo otra observación sobre el término de cocción, voy a hacerles un comentario sobre la papa y sobre las leguminosas, ¿ok? Sobre lo que es la papa y cualquier otro tubérculo, yuca, por ejemplo, camote también, vamos a procurar que esté muy cocido y preferentemente en la medida de lo posible utilizar la cáscara en la preparación o consumir la cáscara porque la cáscara es su fibra. Recuerden que la papa, por su composición nutricional, equivale a estar consumiendo tortilla. Ajá. Entonces, de hecho, estos son equivalentes. Las mismas calorías que tiene esta tortilla las tiene esta ahora sí, papa que les dejo aquí. Regresando al tema. La tortilla y la papa son equivalentes, es decir que se pueden intercambiar una por otra porque aportan aproximadamente las mismas calorías. Por lo tanto, que si tú quieres consumir un caldito, un ejemplo, un caldito de res y le quieres poner papa, debes de reducir o moderar la cantidad de tortillas que llegues a consumir. O si te quieres hacer un caldito de pollo, por ejemplo, y también le quieres poner papa o elote, el elote es el mismo caso. Tenemos que reducir la cantidad de tortilla o reducir la cantidad de arroz para que esto no esté desajustando mi tratamiento nutricional, ¿ok? Y en el caso de los frijoles es el mismo caso de los vegetales. Tenemos que procurar dejarlos término medio, no muy cocinados, porque de esta forma, si lo dejamos muy cocinados, bueno, rápidamente van a elevar lo que es nuestra glucosa a nivel sanguíneo, ¿ok? Para que tengan presente estos datos.
Entonces, ya terminamos el tema del día de hoy. Espero que les haya servido de mucha utilidad. Recuerden que si surgen preguntas respecto a lo que yo estoy hablando, pueden escribirme aquí en este video o también pueden mandarme un mensajito privado y con mucho gusto los estoy asesorando.